Amigas y amigos, me da muchísimo gusto ofrecerles una nueva entrega de su espacio Rostros que dejan huella. Y hoy, de verdad que embarga la emoción y la satisfacción de presentarles, de mostrarles el rostro de quien yo he bautizado como el más genial de los merideños. Y está con nosotros Alexis Montilla, quien a partir de este momento nos va a contar parte de la historia de su vida. Así es que les mostramos el rostro de Alexis Montilla. Él nos contará su historia y, como es costumbre en este espacio, en el primer segmento nos hablará de la fecha de su nacimiento, dónde nació, sus padres, sus hermanos. Si hay chance, hablaremos de su niñez, y si no, lo haremos en el segundo segmento. Así es que, Alexis, gracias por aceptar nuestra invitación y por estar con todos nosotros. Así es que usted cuéntenos. No, usted tiene que preguntarme lo que usted guste, con muchísimo gusto. Ya le preguntamos. Estamos en el restaurante El Caney, que ese es lo que usted iba hace 60 años. A lo mejor me equivoco por 1, 2, 3, 4, 5 años, pero no importa. Por ahí está. Por ahí estamos. Ajá. Ahora, comencemos con su fecha de nacimiento. 22 de mayo de 1900. Se me olvidó 44. Ah, bueno, imagínense. 1944, sí es. Bueno, quiere decir que ya son 80 años bien vividos, bien disfrutados, bien trabajados y en algunos casos hasta medio sufridos. Y ahora, ¿dónde nació Alexis Montilla? Exactamente. Nací en Chachopo, parte del estado de Mérida, cerca de Timotes. Mi papá nació en Chachopo y mi mamá nació aquí en Cacute. ¿Cómo se conocieron ese par de carajitos en aquel tiempo para irse a Chachopo a fabricar 5 muñecotes como yo? Esa es la historia de mi vida. Papá traía ganado a pie desde Timotes a Mérida en aquellos tiempos, por la carreterita que no existía sino el puro camino real. Y resulta que se quedaba en una posada en Cacute. El ganado lo echaba para el corral y él se quedaba en una posada en la madrugada un rato durmiendo. Y al otro día se iba para Mérida a llevar el ganado a Mérida. Ahí conoció a mi mamá, una carajita, una muchacha también que tendría algunos 17, 18 años. Se conocieron ahí, después se la llevó para Chachopo. Allá fabricaron 4 coñitos y una coñita. 3 coñitos y una coñita. 4 más usted 5. Así es. Ok. Y su papá compraba ganado allá en Timote, o él lo cebaba y lo traía a Mérida. No, él era obrero trabajador de alguna persona que compraba el ganado allá. Él solamente arriaba el ganado. Era arriero. Arriero. Y ahí fue como me conoció mi mamá. Y después sí se la llevó a Chachopo. Ahora, ese fue un trabajo bien duro, bien difícil. Fuerte, fuerte. En ese tiempo sería muy fuerte. Claro, venir de Timotes. Arriando el ganado. Hasta Cacute, y de Cacute hasta Mérida el otro día era fuerte. Eran 2 días. 2 días, por supuesto. Para llegar a Mérida. A Mérida. Ok. Su mamá era de Cacute. Y allí en Chachopo lo que se ocupó fue de criar a los hijos. Sí, exactamente, aunque ella hacía algunas comiditas para venderle a los camioneros en ese tiempo, 1 o 2 camioneros cuando empezó la carretera,
trasandina, pues le vendería como alguna comidita a un camionero que pasaba por ahí. Pero mi mamá siempre estuvo allá en Chachopo criando a todos estos niñitos que están aquí. El mayor de los hermanos, ¿quién es? Orlando, Orlando. sí. Luego, Luego viene Alexis, después viene Aligno, después viene eh, Lady, que murió, por cierto, ya hace unos 2 meses. Y después hay otra Belkis, que está por ahí todavía echando vaina. ok, cinco hermanos. Así es. Vamos a conversar ahora acerca de su niñez, su infancia, porque de acuerdo con lo que tenemos entendido, la primera infancia fue allá en Chachopo Así es, exactamente. y posteriormente fue en Aquí, Caballo, aquí en en Cacute. Cacute, etcétera. Cuente, cuente. Bueno, la infancia mía pues fue allá en Chachopo. Yo recuerdo allá en Chachopo pues que yo desde niño hacía veladas, actos culturales. Y yo pienso que eso fue mi inspiración para hacer todas estas veladas que he hecho yo en mi vida. Yo hacía en Chachopo con 6 7 años de edad, en la escuela de Chachopo hacía una velada con unos niños O allá. sea, era como una especie de teatro. No sé, para mí es velada. Ok. ¿Ubica qué es una velada? Bueno, por eso, era como una especie de lo que hoy conocemos como Exactamente, puede teatro, ser que sí. ¿no? Claro, Sí, porque la velada comprendía la actuación de algunos sí, de los chamitos, ¿no? así es. Bueno, eh, poemas, leer algunas cosas, este, hacer lo que decía el guión, y Sí, el guión lo preparaba usted. así es. Bueno, mi primer guión, digo yo, sería cuando yo estaba pescando truchas con 6 años de edad, acompañando a mi papá, pescando truchas desde el río, por el río Motatán, desde el Pico del Águila hasta Chachopo. Y yo lo acompañaba a él. En un momento determinado yo vi un monstruo patas arriba en el río. El monstruo era un carro, porque mi mamá siempre nos decía a nosotros, muchacho Alexis, escóndase. Ahí viene el monstruo y se lo van a llevar para hacer jabón. El monstruo era un carro, pero como te digo, no sabíamos que se llevaba ni carro, ni camión, ni camioneta, ni automóvil. Monstruo. El monstruo. Cuando veíamos bajar un monstruo al día salíamos corriendo, porque nos iba a llevar para hacer jabón. Pero ¿de dónde escuchó mi mamá esa vaina que hacían jabón con los millones de personas que murieron en aquel tiempo en la Segunda Guerra Mundial? Nunca lo supe, le pregunté y nunca me supo contestar porque en ese tiempo, como te digo, no había ni radio ni luz eléctrica en mi pueblo de Chachó. Cuando bajaba un monstruo, cuando yo vi ese monstruo, nunca me imaginé que después de 50 años lo iba a sacar del río para hacer la película que se hizo de mi modesta vida, que se llama Una vida y dos mandados, que era una frase de mi mamá, y sacamos el monstruo y lo movíamos para todas partes en el páramo, porque yo quería que ese monstruo apareciera en mi película. Y Bueno, el monstruo, pues como te digo, era el monstruo que mi mamá nos decía, escóndense que viene el monstruo y se lo van allá para hacer jabón. esperemos que aquí no nos vaya a aparecer el monstruo. Tenemos que hacer el primer corte, vamos a la publicidad y ya regresamos para continuar mostrándoles el rostro de Alexis Montilla y Alexis contándonos parte de la historia hermosa de su vida. Ya venimos. Continuamos ofreciéndoles su espacio Rostros que dejan huella. Hoy les estamos mostrando el rostro de Alexis Montilla y Alexis nos está contando parte de la historia de su vida. Y en el segmento anterior usted nos comentaba que usted a 5 o 6 de la mañana iba con su papá a pescar truchas en el río Motatán. Eh, ¿Quién sacaba más truchas Pues mi papá, y por qué?
Porque yo cuando tiraba el anzuelo, un día tiré el anzuelo esperando que la trucha venga y estaba el anzuelo pegado de un árbol. Y el árbol con el viento se movía y yo decía, ay, pero me está pescando la trucha y Y no no saco, salía y era porque estaba pegado arriba de un árbol. Un bobito como yo. diría mi mamá, pero qué tolete. Bueno, yo no conocía Bueno, esa o palabra, sea, pero su mamá sí. bueno, pero eh, eso era parte de la inexperiencia, Así ¿no? es. Sí, de muchacho. Ajá, y su papá de una vez se percató. Claro. Dijo, no, esto es así. Así, así. Y a partir de allí comenzó usted A a tirar el sacar anzuelo donde estaban las donde truchas. tenía que ser. Así es. Y todavía lo siguen colocando donde tiene que Que ser. ser. Muy bien. Eso es un gran aprendizaje. Perfecto. Ajá. Después de Chachopo, ¿fueron ustedes a dónde? De Chachopo, Siendo niños. de Chachopo nos vinimos para acá, para Cacuto, Ajá. donde llegamos a la casa de mi nono Trino y ahí vivimos mucho tiempo también, aquí en Cacuto. Y ahí fue donde yo comencé a fabricar este restaurancito que se llama El Caney, porque era una casuchita vieja que existía aquí. Y yo dije, bueno, yo voy a hacer un restaurante como el Chachopo, donde estaba por ahí. Y aquí comenzó mi vida sacerdotal, digo yo, Chatorroga. Pero aquí comenzó siempre con mi primer restaurante, hace 60 años. Es decir, que aquí en el Caney encontramos la plataforma que le dio origen y sustento a un hermoso sueño que hoy es orgullo y compartimos todos los merideños y toda Venezuela. Así es, muy interesante su pregunta, señor Tuto López. Aquí comenzó mi vida, como digo yo, sacerdotal, echando broma siempre, pero con mucho cariño, con mucho respeto, porque aquí comenzó mi vida con este restaurante y después pensé en hacer el pueblito Los Aleros, donde vamos a conocerlo, y comencé con una casita, compré el terreno en 200 bolívares, El de aquí. el terreno donde empecé a construir el Ah, pueblito. pero esta casa ya Existía, sí, existía. claro, claro, entonces la compré yo a los señores mayores, Ah, creo que fueron 50 bolívares, todavía le debo como 40 bolívares, pero eso era en esos tiempos. ajá. Y, y cuando comienza el negocio aquí del Caney, el restaurante, eh, ¿cómo era el movimiento? Carreterita de tierra, no estaba todavía asfaltada ni nada que se le parezca. Aquí estaba una quebrada, los carros tenían que parar aquí un poquito para poder pasar por la quebradita que pasaba aquí, se llama la quebrada de la Virgen. Y bueno, aquí comenzó mi vida, como te digo, en este restaurancito. Me quedaba a las 3 de la madrugada a vender un cafecito que pasaba un camionero a tomar el café. O sea que el café le fue produciendo a Produciendo el usted medio, una locha, el medio, un bolívar y después todavía estamos ahí esperando que el café valga 5 bolívares. y que la registradora suene. Que la registradora suene, si no. En la pista, ¿quién Y, presentó usted una vez? Pastor y López, ajá, El indio. cuando usted, ignoro, Carlos. cuando usted hacía las veladas allá en Chachopo y llega aquí a Cacute y monta el restaurante El Caney, ¿no se le ocurrió hacer aquí algunas Por veladas? supuesto, aquí hacíamos todas las veladas del mundo, aquí en la casuchita ahí al lado. Hice un tarantín para hacer las veladas. Aquí presentamos las veladas de ese tiempo. Y era gratis o la gente que venía a participar No eran gratis, venían a comer y veían la velada. Todo el mundo venía a comer, pero había algo, como un show, un pues. show perfecto de la velada de aquellos tiempos. ¿Y, y qué tiempo duró más o menos eh, ese, esas veladas? ¿Durante Todavía no ha terminado el tiempo. todavía se... Claro que sí, el día pasado hicimos una velada aquí hermosísima, que creo que usted estuvo presente en una velada hermosa que hicimos aquí, Ah, bueno, el día de su el día de mi cumpleaños, cumpleaños. Yo, 80. mentira, eso son mentiras que 80. Son 80 más 3 días, eso que yo cumplí, no 80 como dice usted. Bueno, y, y algo que llamó mucho la atención en aquella época cuando comenzaba el Caney era que la gente venía y hacía
lo que usted aprendió a hacer en Chachope, lanzar el anzuelo y pescar su trucha. Exactamente, los pocitos aquí con agua natural. Aquí en este sitio, mi pasión era esa, las truchas vivas. Llegaba usted a comer en ese tiempo y yo le daba el anzuelo para que fuera a pescar la trucha. Si no tenía muchas truchas vivas, la trucha puede aguantar hasta media hora sin morirse después que la sacas del tanque. Llegaba a la cocina y como las truchas son del mismo tamaño, llegaba usted a comerse una trucha pescada, déjame la calle, se la ponía, la metía por una agüita y se iba otra vez para su sitio normal. Y le daba la otra trucha, que ya tenía 2, 3 días ya de aspirada, muertecita divina, porque hay que dejarla 2, 3 días con el ajo, El adobo. el adobo. Y la trucha pues se iba feliz y contenta para su tanque de Es agua. decir, que podríamos aplicar entonces aquello que dice, usted en el caney pesca su trucha, pero Alexis sigue teniendo su trucha. Exactamente, sí. Pero yo Porque siempre... le da la que estaba muerta Sí, y, pero yo y la que siempre... usted creyó que estaba muerta, de Sí, nuevo. pero yo siempre he dicho a todo el mundo que la trucha tiene que tener 2, 3 días almacenada. Fresquecita no es tan sabrosa como la que tenga 2, 3 días. Y la truchita igualito se iba para su tanque y adiós. Y listo. Y listo. Ahora, además de las truchas, en el caney había también otros animales. Sí, como no, aquí ahí tenía unos Un mini animales, zoológico. un mini zoológico, así algunos monos hermosísimos que estaban sueltos ahí. A veces llegaban aquí a la cocina. Siempre tenía muchos animales hermosos aquí dentro del... Y los niños disfrutaban. Disfrutaban, sí, no en jaulas, sino siempre sueltos. Eso educar, Educar a todos. eso es educar a los niños, Así es. sobre todo. Bueno, y después que el caney se consolida, entonces inicia usted un proyecto inmortal, los aleros. Exactamente. Bueno, tenemos que ir al corte, pero al regreso, entonces vamos a estar En en los los aleros. aleros Muy y bien. usted nos va a contar Perfecto. Claro todo que lo sí. que tiene que ver con los... Muy bien, Tutico. Vamos a la publicidad y ya regresamos para continuar mostrándole el rostro de Alexis Montilla y Alexis contándonos parte de la historia de su vida. Ya regresamos. Seguimos ofreciéndoles su espacio Rostros que dejan huella. Hoy les estamos mostrando el rostro de Alexis Montilla y Alexis continúa contándonos parte de la historia de su vida. Ya estamos aquí en Los Aleros. Y yo quiero preguntarle a Alexis, cuando uno va al Caney, viene a Los Aleros, visita la Venezuela de antier o va a la montaña de los sueños, hay tres cosas que las encuentra en todas ellas, que es un respeto absoluto por la naturaleza, Qué bueno, qué bueno. unos baños impecables y Qué lindo. un trato educadísimo, decente, amoroso, familiar, respetuoso del personal. Qué lindo. Son esas tres cosas la tarjeta de presentación de Alexis Montilla. Bueno, las tres cosas son muy poquitas. Yo tengo 100 cosas hermosas en mi vida,
para que se presente algo hermosísimo aquí. Pero a esas tres están en todas partes. Así es, en todas partes, con mucho gusto, Tute, eso es así. El personal hermosísimo, los compañeros míos de trabajo que están trabajando conmigo desde hace mucho tiempo y bueno, el respeto por la naturaleza, que son cosas muy hermosas. ¿Cómo nace la idea de construir los aleros? Bueno, eso me lo contaba mi nono. Mi nono siempre me decía que eh, aquí cerca de la casa de mi nono me contaba muchos espantos y sustos. A mí me inspiré fue por los espantos que mi nono me contaba. Él dice que iba cargando leña con un burro, le iba dando fuerte con un rejo, cargando leña, y el burro se volteó y le habló. Le dijo, viejo, ¿por qué me pegas? No me pegues, que yo voy aquí con la leña que usted me montó. Eso me lo contó mi nono. Y una de mis inspiraciones para hacer este pueblito fueron todos los espantos y las anécdotas que mi nono me lo contaba. Entre eso, lo del burro, entre eso, lo de los espantos, los salteadores de camino, que no se llamaban ni asaltantes ni nada, salteadores de camino. Entonces, ahora entiende uno de dónde viene esa genialidad de Alexis Montilla. ¿Cómo financió Alexis Montilla la construcción de los aleros? Me da risa, con mucho gusto. Eso me encanta que me haya hecho esa pregunta, Tutico, porque yo jamás en mi vida, yo lo que he aportado en mi vida son 4 cosas: mi mente, mi corazón y 2 H mayúsculas, una de honestidad y otra de humildad. El que aportaron para hacer todas esas 4 locuras o 5 o 6, 7 locuras que yo he hecho en mi vida ha sido toda la gente de mi país y del mundo entero que han creído en este muchacho chachopero, merideño, cacutero, que comencé a hacer los aleros. Cuando comencé a hacer el pueblito de los aleros, es tan hermoso ver hacerlo que llegaba usted, que usted no había nacido todavía, a comer en mi restaurancito El Quené. Yo le decía, ¿quieren ir a ver un pueblito que estoy haciendo yo allá arriba, en aquel cerro? Sí, queremos ir. Bueno, denme una locha. Una locha es 12 céntimos y medio. Un bolívar tenía 8 lochas. Con esa lochita yo compartía con mis compañeros de trabajo que estábamos construyendo el pueblito. O sea que venir a ver cómo se levantaban unas hermosas paredes de tierra pesada costaba una locha. Una locha, pero es tan hermoso ver hacerlas que con esa lochita yo compartía todos mis trabajos con mi gente que estábamos trabajando. ¿Cómo se hacen los tapiales? Los tapiales son de madera. Eso tienen 2 metros de largo, 2 metros de alto y 1 metro de ancha. Ese es un tapial, esa es una tapia. Y eso me lo indicaba mi nono cómo hacerlo y yo me inspiré y comencé a construir toda esta casa de pura tapia, de tierra pisada. Podemos entonces decir que los aleros es una réplica de aquel chachopo que le vio nacer a usted. Sí, porque las casas de mi pueblo Chachopo son de tierra pisada, de tapia. Algunas ya las tumbaron, otras le quitaron las tapias, pero mi inspiración fue las tapias de mi pueblo Chachopo para yo empezar a hacer este pueblito aquí en Cacute. Okay. Y cuando alguien viene a los aleros, ¿con qué se encuentra de ese chachopo? Bueno, en primer lugar, se consigue con este chachopero que está aquí, con este chachopito que me dice mucha gente y bueno, yo les digo toda la verdad y toda la gente hermosa que viene para acá, que no hay nada imposible para hacer en nuestra vida. Lo que queramos hacer lo hacemos con 4 cosas: cuidando la naturaleza en primer lugar y después de la naturaleza, la pasión mía son los animales. Yo tengo aquí como unos pavos reales hermosos y los ovejos más lindos de Venezuela están aquí, porque son criados con mucha paciencia y mucho cariño y la altura para ellos es de primera. Y mi tercer pasión pues son los carros antiguos, que en la Venezuela de antier, aquí los tenía mucho tiempo, pero como aquí no había dónde guardarlos, porque es todo a la intemperie bellísimo, los llevé a la Venezuela de antier. Pero también se encuentran algunos en la montaña de los En la montaña de los sueños están los más nuevos, están los de mi edad, pues los nuevecitos del año 40. Ok. Y usted, yo le he escuchado decir que la otra pasión que usted tiene son las mujeres, y con toda razón.
Claro, por supuesto, porque yo siempre le digo al mundo entero que si no fuera por las hermosas mujeres, no estuviéramos nosotros los hombres aquí en este país, en esta tierra tan hermosa. Las mujeres son los que nos han llevado a nosotros a criarnos, a parirnos, y los tenemos que respetarla y amarla hasta el fin de nuestras vidas. Y reconocer lo que ellas representan Para cada nosotros. quien, ¿no? Así es, reconocer cada quien para cada quien. Muy bien, Tutico, así es. Ya, ¿cuántos años tiene Los Aleros de fundado? Acuérdate que a veces se le pierde a uno la mente por esas cositas tan hermosas en el mundo, pero sí tiene cerca de 46 años de fundado el pueblito Los Aleros. Podríamos decir que Los Aleros sirvió de base, de fundamento económico para construir la Venezuela de antier. Muy buena pregunta, claro que sí, porque ya en ese tiempo, hace 8, 10 años atrás, ya no era la locha, ya era el medio, ya era el Bolívar, y con ese Bolívar mira todo lo que se hizo, la Venezuela de antier. Y por eso que mucha gente dice que dónde está la inversión, ahí está. No solamente el inversionista ha sido toda la gente de mi país que creyeron en este muchacho. Y ahí después de la Venezuela de antier, la montaña de los sueños, igualito con la misma situación, y se sigue trabajando igual. Me gustaría, antes de terminar este segmento, que nos hablara brevemente de un restaurante que no podemos olvidar, aunque ya prácticamente no existe, Los Tejados de Chachopo. Muy bien, muy bien. Mira el nombre. Primero, para empezar, hay que ver el nombre. Los Tejados de Chachopo. El Chachopo es el pueblo donde yo nací. Ese restaurante quedaba ahí cerquita de los Chorros de Milla. Hermosísimo. Estuvo abierto muchos años. Y ahí conocí mucha gente hermosa de mi país, que era el restaurante donde iba. Trabajamos toda la noche, día y noche. O sea que no hay nada imposible para ninguno. El único que nos puede prohibir hacer algo es nuestro Dios. De resto, ahí todo el tiempo ese restaurante estaba abierto. En cualquier momento se vuelve a abrir ese restaurante. Esa es una excelente noticia. Ojalá Qué bueno, que qué bueno. fuera cierto. Bueno, y ahora nos vamos a ir a la Venezuela de antier. Ya regresamos. Continuamos ofreciéndoles su espacio Rostros que dejan huella. Hoy les estamos mostrando el rostro de Alexi Montilla y Alexi nos está contando parte de la historia de su vida. Y ahora estamos en la Venezuela de antier. Ya conocimos dónde nació Alexi Montilla, allá en Chachopo, en el municipio Miranda del estado Mérida. Luego su infancia entre Chachopo, Cacute, y después cuando comienza a producir no solamente ideas, sino también algo de dinero, y logra crear el restaurante El Caney, posteriormente Los Aleros. Y ahora estamos en la Venezuela de antier. Alexi, cuéntenos, ¿cómo fue que después de Los Aleros usted logra encontrar este sitio para este desarrollo tan hermoso? Pues sí, esa es una idea desde niño, una pasión, como yo le digo al mundo entero, que yo he tenido desde muchacho. Primero fue el restaurante El Caney, como me gusta que lo nombraste, muy hermoso, que fue mi primera obra. Después tenía yo 14 años cuando fundé el restaurante, después empecé a construir el pueblito Los Aleros, que ya lo conocimos, hermosísimo, y yo no me puedo quedar tranquilo. Yo decía, caramba, yo quiero hacer otra cosa así como Los Aleros, pero que no sea de las tapias de Los Aleros, sino que sea de la Venezuela de los años de Juan Vicente Gómez. Y logro comprar este terreno
que son como 50 hectáreas, y comienzo a construir los estados de Venezuela, pero de aquella época. Y eso sí, siempre conservando la naturaleza. Aquí tenemos pura naturaleza. Cuidado con tumbar una matica. Nada de eso. Así es que pregúnteme lo que usted guste, señor Tuto. Bueno, no era fácil encontrar un terreno con estas características, con estas condiciones. ¿Cree usted que fue un golpe de suerte conseguirlo? Pues sí, sí, sí. Un golpe de Dios, porque cuando uno quiere hacer cosas bellas en la vida, pues Dios lo ayuda a uno con todo cariño. Y yo quería hacer algo así hermoso para nuestro país, y mira lo que se consiguió, la Venezuela de antier. Antier era 2 días atrás. Y yo siempre quería ponerle otro nombre que no fuera antier, pero mi nono, mi abuelo me decía, no, antier es mucho más atrás. Por eso le puse la Venezuela de antier. Y toma usted entonces como modelo la Venezuela de Juan Vicente Gómez. De Juan Vicente Gómez, por supuesto, yo no estaba en esa época, pero mis nonos, mis abuelos, todos me contaban pues lo que existía en las historias. Y como para mí la primera pasión de mi vida pues fueron los monstruos, los carros. Acuérdate que no sabíamos que llamaban ni carros, ni camión, ni camioneta, ni automóvil. ¡Monstruo! Y entonces empecé a buscar estos monstruos que tenemos aquí en la Venezuela de antier, desde muchacho por toda Venezuela. Y vamos a hablar de el monstruo de Ninfa. El monstruo del río. De Ninfa, porque su mamá fue la que... la que me dijo a mí exactamente. Claro, claro. Escóndase, Alexis, que ahí viene el monstruo y se lo va a llevar para hacer jabón. El monstruo era un carro, pero no sabíamos que se llamaba ni carro, ni camión, ni camioneta, ni automóvil. Un monstruo. Y cuando salíamos en Chachopa a mirar al páramo que bajaba un monstruo, salíamos corriendo. Hasta que un día, pues, apareció el monstruo en el río, que yo estaba pescando pichón con mi papá, y apareció el monstruo. ¿A quién pertenecía este terreno? Por ahí están los papeles, nunca me supe así, siempre fueron a ofrecérmelo una vez a los aleros, que había comenzado los aleros, y por ahí están todos los papeles, que era alguien que quería vender esto porque quedaba muy retirado de la ciudad. Y sin embargo yo dije, este es el terreno para hacer la Venezuela de los años de Juan Vicente Gómez. Llegó usted en el momento exacto. Exactamente, en el preciso momento. Ahora, ¿cómo es el diseño de la Venezuela de antier, de este parque? Bueno. ¿Es todo suyo? Absolutamente todo, los diseños míos, y mi hijo puede dar fe de eso, desde los aleros hasta la Venezuela de antier, hasta la montaña de los sueños, todo es diseño de este muchacho que está aquí. ¿Cómo? Con las 4 cosas, siempre conservando la naturaleza primero que nada. Cuidado con maquinaria, nunca utilicé, porque yo construyo donde se puede construir sin tumbar una matica. Y todo el diseño mío fue eso, de la parte de oriente de Venezuela, la parte donde hice el castillo, que le da un atractivo turístico. Después los llanos, donde se toca el arpa, 4 y maracas. Seguí con la iglesia de mi pueblo Chachopo, que la hice aquí también, ya más grande que la de los aleros. Posteriormente seguí con el estado Falcón, donde está aquí también el estado Falcón, representado por muchos carros antiguos. Y el estado Carabobo, que hice el Arco de Triunfo, y hice la estatua de Bolívar que está ahí en el estado Carabobo, en la calle Los Lanceros de Puerto Cabello. ¿Y dónde nace esa afición por los monstruos? Es decir, por los carros antiguos. Bueno, cada quien tendremos alguna inspiración en la vida, algún deseo espectacular. Para mí sí fueron los monstruos, los carros, que mi pasión es esa. Y ahí está toda mi familia que sabe que para mí los carros, los monstruos que yo busqué durante 60 años, ahí están. Para que los hijos, los nietos y los bisnietos de toda la gente de todas las generaciones conozcan estos monstruos, estos carros de los años 20 y 30. Y los conserven. Los conserven exactamente como están aquí, hermosísimos. ¿Cuál fue el primer carro que adquirió Alexis Montilla? El primer carro fue el monstruo, ¿verdad? Que tenía yo 6 años cuando lo vi en el río. Y nunca me imaginé que después de 50 años lo iba a sacar del río para hacer la película, como te digo, que se hizo de mi modesta vida, que se llama Una vida y 2 mandados, que era la frase de mi mamá. Pero todos los carros, pues,
sería mi afición cuando bajaba por Chachopo un carrito al día. Y para mí, mi pasión fueron esos, los mostricos que bajaban por ahí. Y ahí están todos estos monstruos que he buscado durante 60 años. ¿Y cuál fue el primero que usted compró? ¿Qué carro? Chevrolet 48. El Chevrolet 47. Sí. Ese fue el primer El carro. primer que cometí el error de pintarlo. Ese era un carro negro. Trabajaba en Mérida, de la Vuelta de Lola a Santa Elena. El primer carro por puesto. Claro, por puesto. Yo recuerdo muy bien que ese carro lo trabajaba un señor y que estiraba la mano derecha para que no le tiraran la puerta de atrás, pero la mano tenía como 400 metros de larga porque para agarrar la puerta de atrás. Ese carro era negrito, muy bello, y yo fui una vez hasta Caracas, fui yo la primera vez con ese carro, con ese monstruo, manejándolo yo de negrito. Después lo pinté aquí, cometí el error de pintarlo, pero ahí está. ¿Recuerda cuánto te costó ese carro? Ay, Dios mío, no sé, yo no recuerdo. No recuerdo. ¿Cuánto pudo haber costado ese carro? 50 bolívares. Pero era mucho dinero. Para un muchacho en ese tiempo, 50 bolívares era todo el dinero del mundo. Pero ahí está. Tenemos que hacer un nuevo corte y ya regresamos para continuar mostrándoles el rostro de Alexis Montilla y conociendo todos ustedes la historia que nos está contando. Por supuesto, parte muy resumida de Así lo es. que ha sido su vida. Ya venimos. Seguimos ofreciéndoles su espacio Rostros que dejan huella. Hoy, nuestro invitado, Alexis Montilla, quien nos está instruyendo, nos está emocionando, contándonos parte muy pequeña de la historia de su vida, pero que nos permite tener una idea exacta de lo que este que he considerado yo o bautizado el más genial de los merideños ha plasmado estos hermosos sueños. Y quiero preguntarle a Alexis, usted tiene un doctorado honoris causa de la Universidad de los Andes en emprendimiento E innovación. e innovación. Yo creo que van a tener que ir pensando también en darle otro doctorado honoris causa en arquitectura. Ay, ay, ay. Porque sin haber estudiado nada de eso, bueno, es usted El arquitecto. un arquitecto realmente De todas fuera las de cuatro serie, locuras que fuera yo he de hecho yo. serie. O sea, así es. Así es, yo sé que sí, con todo cariño. Si lo dan muy bien y si no, que lo recibo con todo el cariño, que eso es para todos los venezolanos. Eso no es para mí, sino para que todos los venezolanos conozcan que eso es positivo, que cada quien tenemos la dicha de hacer lo que queramos con la mente y con el corazón. Nos hablaba usted en el segmento anterior, bueno, de que comenzó pensando, ¿verdad?, en hacer como efectivamente se hizo un castillo, que es lo primero que uno encuentra cuando llega a la Venezuela de antier, luego la parte de Oriente, de los Llanos, de Falcón, de es. Carabobo, Trujillo. de Trujillo, de Mérida, del Zulia. Es decir, Alexis Montilla fue capaz de armar
el rompecabezas de la geografía venezolana. ¿Cómo se le ocurrió a usted todo eso? Primera vez que escucho esas palabras muy hermosas, muy lindas. No la había escuchado. Sí, pues tienes razón, porque yo me la pasaba rodando y rodando en aquellos tiempos de muchacho y conocí toda Venezuela. Y yo quería ser la Venezuela de los años de Juan Vicente Gómez, que yo no existía para ese tiempo, pero mucha gente pues conservaba las casas antiguas. Y esa fue mi inspiración para comenzar aquí a hacer esta locura tan hermosa que se llama la Venezuela de los años de antier. Ajá. Y aquí observamos una cantidad de vehículos antiguos. Así es. Unos monstruos hermosos que tiene Alexis Montilla. ¿Cómo ha ido usted adquiriendo y creando esta especie de museo de transporte? Así es. Pues sí, yo como te digo, desde niño, para mí mi pasión eran los mostricos, los carros. Y desde muy corta edad yo comencé a comprar todos los carritos que están aquí. Si yo no me hubiera puesto a comprar esos carros en mi país, eso nunca lo ensamblaron aquí. Eso eran carros traídos, que los traía la gente en aquellos tiempos. Y los que podían traer sus carros. Y los dejaban, después cambiaban y entonces ahí están todos esos vehículos que están aquí para que todas las nuevas generaciones conozcan cómo eran los autos de aquellos tiempos. Alexis, en los segmentos anteriores, pues el primero o segundo, no recuerdo, usted nos indicó que, bueno, había aprendido a lavar platos, a lavar baños, a lavar pisos. Bueno, y también aprendió a ser mesonero. Así es. Y yo pregunto, sigo siendo mesonero. Muy bien. Yo pregunto, ¿no aprendió a ser cocinero? Ay, 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 qué preguntita la suya. No, yo sí sé todos los restaurantes que hemos tenido en nuestra vida con toda mi familia. Yo jamás en la historia de mi vida he hecho un plato, he cocinado nada. Simplemente lo observo y sé cuándo es bueno, cuándo no es, qué es lo que se debe hacer, qué es lo que se no hace. Jamás en la cocina yo he estado nunca. Siempre observo todo, pero nada hasta ahí. Es decir, que podríamos entonces decir que Alexis Montilla no es un cocinero de comida, sino que es un cocinero de sueños. Pues bueno, mira qué expresión tan bonita, primera vez que la escucho. Y sí, tienes toda la razón. Esto no quiere decir que la palabra cocineros a mí me fascina y todos los cocineros que están en mi país y en el mundo tienen que inspirarse. Pero esa palabra suya me encantó. Cocinero de inspiraciones, de sueños. Y sigo siendo cocinero de inspiración. Ajá, y ahora que usted dice, y sigo siendo, ¿tiene en mente algún nuevo proyecto? No me quieras tanto, señor Tuto. Todos los proyectos, todos los días, pues nacen algunos proyectos. Acuérdate que yo quería hacer una nueva película, que hablé con mi hijo Lalo. Se hizo la película de Mi Modesta Vida, que se llama Una Vida y Dos Mandados, que era la frase de mi mamá. Y yo a veces conversando con Lalo, yo le decía que queríamos hacer una nueva película, que es un nuevo proyecto, porque yo he hecho 4 locuras, 5, 6. Quiero hacer una nueva locura que se va a llamar, si tenemos la dicha, La Novia de los Aleros, que es una historia que Lalo y yo la sabemos y que podemos hacerla en un futuro, una nueva película. La tía Ninfa. La tía Ninfa no, tía... Perdón, Ilva. La tía Ilva. Ahora, rápidamente, Alexis, ¿usted nos puede hablar un poquito de su vida afectiva, su vida amorosa, su familia? No sé de qué me habla. Si me lo das en otro idioma, chachopero, yo le puedo contestar. Pero en esas palabras tan finas, no creo que la sepa. No le estoy hablando de tantas novias que usted haya tenido, de nada de eso. Estoy hablando de su matrimonio, de su esposa, de sus hijos. Muy bien, muy bien, muy bien.
Acuérdate que de los nietos. las mujeres son lo más bello del mundo. Yo siempre he dicho que yo tengo las pasiones mías y una de mis pasiones pues son las mujeres, ¿quién nos parió a nosotros los hombres? Una Claro, mujer. Si por no fuera por las supuesto. hermosas mujeres de nuestro mundo, no estuviéramos nosotros aquí. Y las respeto muchísimo y aquí tienen todos los brazos abiertos para cuando quieran venir. Aquí estamos con los brazos abiertos esperándolas. Pero usted no me dio respuesta a nada. ¿Cuál es la respuesta? Yo creo que usted como que tiene un trompo enrollado. Bueno, Ay, Dios mío, ¿qué hacemos con este muchacho? tenemos que hacer un corte y en el próximo segmento estaremos conversando con Alexis Montilla, pero en la montaña de los sueños. Ya regresamos. Seguimos ofreciéndoles su espacio Rostros que dejan huella. Hoy les estamos mostrando el rostro de Alexis Montilla y Alexis pues nos está contando parte de la historia de su vida. Ahora nos encontramos en la montaña de los sueños. Y tenemos que preguntarle a Alexis, ¿cómo surge la idea de rodar esa película Una vida y dos mandados, que recoge de alguna forma parte de su vida? Así es. Sí, una vida y dos mandados, como te decía, es una frase de mi mamá, pero y yo he hecho una vida y 4 mandados, y los que me faltan todavía por hacer. Este sitio aquí le puse el nombre de la montaña de los sueños, porque es una montaña donde yo soñé venirme para este sitio. La inspiración para hacer este montaña de los sueños aquí es una casa que fueron a ofrecerme a mí allá a la Venezuela de Antier o en Los Aleros, una casa antigua y 20 hectáreas. La casa antigua vine a verla y es igualita a la nuestra donde nacimos en Chachopo. Exactamente igual, una casa que tiene cerca de 150 años. Y como yo tenía guardado todas las cosas de mi mamá, la cama donde fabricaron este niño, el, eh, el escaparate, la ropa, las costizas de mi mamá y el altar de mi mamá, yo dije, bueno, voy a traerme eso y lo voy a poner en esa casa, sin saber lo que después le iba a anexar a esto. Cuando me traje todas las cosas de mi mamá y de mi papá para la casa, empecé a pensar, oye, Dios mío, ¿qué voy a hacer yo aquí? En este sitio tan hermoso, con tantas matas hermosas. Y comienzo a construir algo que después le puse el nombre de lo natural, de la montaña de los sueños. Y ahí quedó. Aquí estamos esta tarde hablando con el amigo Tuto de la montaña de los sueños. Pero cuando uno se deleita recorriendo la montaña de los sueños, se percata, sobre todo quienes ya tenemos cierta edad y que nos creamos en la ciudad de Mérida en los años 50, 60, 70, podemos ver cómo parte de esa época usted la ha traído aquí a la montaña del sueño. Sí, exactamente. Lo mío siempre son las cosas que nosotros participamos, que yo viví, que seguimos viviendo. Y esta es una locura hermosa. Aquí están los carros de los años 50, los años de los años 40 de mi edad, 40 o 50. Y toda la vegetación y toda la hermosura de aquí fue una inspiración, como te digo, por la casa de Mario y Ninfa, que la tengo aquí en este sitio. Y por eso le puse la montaña de los sueños. Seguiré soñando cada rato. Este sitio tan especial
Ah, usted tiene aquí una especie de anfiteatro donde funciona una radio y una televisora y cuya estrella es Renio Tolina. Exactamente. En esos tiempos que finalizaba lo de Renio Tolina, y yo me traje todo lo que era de Radio Caracas Televisión, que me lo donaron en Caracas. Yo lo tengo en este sitio aquí hermoso y tengo cerca de todos los locutores de Mérida. Están ahí unos afiches hermosísimos que los tengo en la Radio Mérida, que se llama este sitio, Radio Mérida. Está el aviso original, Radio Los Andes, Radio Universidad. Todo eso está aquí en este sitio donde me inspiré para hacer toda la comunicación de mi estado Mérida aquí en este sitio. Cuando usted tomó la decisión de construir este nuevo sueño, ¿llegó alguna vez a pensar de que quedaba muy retirado, muy lejos de la ciudad, de la capital, y que eso podía ser un riesgo? No, jamás. Eso para mí nunca, las distancias no son ni obstáculo. Simplemente que si tenemos aquí ya 20 años funcionando, imagínate, aunque queda a 1 hora de Mérida, hay otros sitios más lejanos de 1 hora de Mérida y toda la gente va a visitarlos o va a conocerlos. Esto es una locura hermosísima aquí, que la gente viene de cualquier parte del país, no solamente a visitar la montaña de los sueños, sino el pueblito de Chihuará, que está aquí cerquita en este sitio. ¿Cuál es, de acuerdo a las estadísticas que a lo mejor ustedes manejan, el sitio más visitado o que más atrae a los turistas que vienen a conocer la montaña de los sueños? No entiendo Porque esto tiene cosas muy bellas. Por ejemplo, cuando uno llega a la montaña de los sueños, se encuentra con que lo primero que lo recibe es, bueno, el historial de una vida y dos mandados, así es, de cómo se concibió todo lo que tiene que ver con la con la película. película. Después encuentra, por ejemplo, una especie de circo que se llama Chalupín. 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 ¿Por qué se llama Chalupín? Chalupín porque yo desde niño, cuando yo hacía esos cirquitos en Chachopo, en Tabay, donde yo viví mucho tiempo también, yo le puse ese nombre porque de dónde me salió ese, no sé. Por eso le puse el nombre de Chalupín. ¿Qué significa Chalupín? Chalupín no sé lo que significa, pero averigüen, el que vea Chalupín, averigüe qué significa eso y me informan a mí en el futuro. Después, entonces vamos a como una olla gigantesca, no sé cómo llamar, ¿Sí? Que es una especie de anfiteatro Sí, donde usted puede disfrutar eh, de un acto hermoso. de aquellas veladas que Las usted velades dijo. culturales que yo hacía desde niño, ahora las hacemos aquí en la montaña de los sueños. Es una locura, una belleza. Y yo pues fui construyendo esa múcura gigante. Exactamente, la Una múcura. sí, y hay otras mucuritas pequeñas también por ahí, porque esa pues es una frase de mi nono, de mi abuelo, que me decía, las múcuras, haga una múcura, que la múcura es para tomar café, pero yo hice una múcura gigante para hacer el espectáculo que se hace. También encontramos una colección, pudiéramos decirlo, de equipos de proyección fotográfica. Sí, todo eso en aquellos tiempos como pasó de moda, y yo me los traía todos para acá para que la gente conociera, una nueva generación conocieran todas las fotografías de hace 30, 40, 50 años atrás. ¿Y esos equipos funcionan? Algunos funcionan, otros no funcionan, pero ahí están bellísimos para verlos y observarlos. Y la gente, por supuesto, disfruta de eso, Así ¿no? es, esa es la idea, así es. Ahora cuando estamos en la era
de los teléfonos móviles, bueno, tanto avance tecnológico. eh, Sin embargo, la gente eh, va a visitar a aquellos monstruos del cine. Así es, así es. Aquí van a conseguir muchas cosas hermosas del cine, que está aquí, de las radios que existieron en Mérida, que las tengo aquí, Radio Universidad, Radio Mérida, Radio Los Andes, todas esas emisoras antiguas, yo las tengo aquí, todos los avisos y muchas cosas hermosas. ¿Cuál es su mensaje para quienes también quieren emprender en el mundo del turismo? Bueno, mi mensaje es que no hay nada imposible. El turismo en nuestro país es lo más hermoso. Tenemos todas las cosas hermosas, la agricultura, la ganadería, el turismo, todas las empresas que pueden hacer todos nuestros comerciantes en mi país son hermosísimas, pero el turismo es una cosa hermosa que cualquier parte de cualquier estado de Venezuela podemos hacer algo turístico. Este loquito que está aquí hizo 4 cosas turísticas: Los Aleros, Venezuela de Tierra, Montaña de los Sueños y el estado de Yaracuy, donde está finamente hermoso el María Elionza y las montañas de Yaracuy. Y dejó por fuera Una vida y dos mandados. Esa es la película, con mucho gusto, Una vida y dos mandados, que quiero que la observen, que pregunten qué es Una vida y dos mandados, y que vengan a verla aquí o la vean en cualquier sitio del mundo que aparece Una vida y dos mandados. Conozcan eso. Agradecemos muchísimo a Alexis Montilla por haber permitido que hoy mostráramos su rostro y además de que nos contara parte de la historia de su vida. Así es, y de la montaña de los sueños que está aquí en Chihuahua. Es un pueblo hermosísimo. A ustedes gracias por la audiencia y será hasta una nueva oportunidad en que verán un nuevo rostro y conocerán una nueva historia. Adiós, muchachones.